Entrevista de golpe de estado a profe Marcela. Gracias por aceptar y comencemos. ¿Cuáles son los principales recuerdos que usted tiene en torno al golpe de Estado? Bueno, los principales recuerdos, tenía aproximadamente 6 años, vivía en Cerrillo, muy cerca del aeropuerto Cerrillo, que estaba el grupo 7 de la FACH, sobrevuelo de aviones a baja distancia, ruido de disparo, metralla, la gente muy asustada, mi familia también muy asustada, yo sin entender mucho qué pasaba en ese momento. ¿Dónde estaba el 11 de septiembre cuando inició el golpe de Estado? Bueno, en la casa de mi abuelo, que quedaba en Cerrillo, vivía con mi madre, unos primos, hermanos y una tía. ¿De qué manera toma conciencia de la situación política del país? De poca conciencia, lo único que me podía dar cuenta con 6 años más o menos era de que la gente estaba muy asustada, mi familia estaba asustada. De hecho, mi mamá era secretaria y estuvo en un organismo internacional trabajando y tenía muchas revistas rusas, checas, libros también de otros países que tuvimos que quemar en ese momento porque decían que en cualquier momento entraban a las casas a allanar. Y porque mi papá también trabajaba en ese organismo internacional y también me regalaba cosas de países de la Unión Soviética, por lo tanto todo eso se tuvo que quemar por miedo a que nos pasara algo. ¿Cuáles son los principales hitos que usted considera más relevantes sobre el golpe de Estado? El bombardeo de la moneda, la dictadura militar, el miedo de las personas, de todos los chilenos, muchas muertes, mucha desaparición de personas, persecuciones, represión y un miedo generalizado, porque en Chile había poca información y lo poco que sabía eran noticias que no eran falsas. ¿Qué elementos de cambio y continuidad puede observar en el golpe de Estado? Hasta la fecha, de continuidad, la constitución del tiempo de Pinochet, la de 1980, que todavía lamentablemente está. Elementos de cambio, creo que la mayoría de la gente que vivió ese periodo tanto de infancia como de adolescencia no quiere que vuelva esos tiempos aquí a Chile, no quiere de nuevo que tome el mando los militares o la Fuerza Armada. Creo que nos marcó mucho a todos los chilenos y chilenas, para bien y para mal, más para mal, por supuesto. Fue un tiempo, a mí lo personalmente, creo que cada vez que leo, tengo acceso a información por internet, por testimonio, causales de repente de gente que ha estado detenida o tenido familiares, me causa más asombro de la brutalidad con que se reprimió al pueblo chileno. Creo que nosotros en ese momento, los que vivimos la dictadura, no tomamos conciencia de lo que estábamos viviendo hasta muchos años después que tuvimos libre acceso a prensa internacional, a los comentarios de organismos internacionales, a lo que sucedió realmente en Chile, que fue atroz, que fue algo que nunca debiese pasar y que no se debería repetir en ningún país, tampoco se devolvería a repetir en Chile.
Elementos de continuidad yo creo que todavía hay muchos. La herencia de una dictadura nos marcó de muy mala forma a muchas generaciones, a las generaciones futuras también las marcó. Creo que el gran problema que hubo en Chile es que no hubo justicia, que hay mucha gente que perdió familiares, fue torturada y no se hizo justicia. Ese es el gran problema que tenemos aquí en Chile. No hubo justicia. ¿Con qué elementos políticos podemos vincular el golpe de Estado? Bueno, elementos políticos yo creo que principalmente los partidos de derecha y de ultraderecha, quienes que todavía defienden la dictadura militar, quienes todavía justifican que hubo bonanza, quienes todavía justifican los crímenes que hubo, las torturas que hubo. Esas son las principales índices de indicadores prácticamente de la dictadura. ¿Qué elementos culturales están vinculados al golpe de Estado? Creo que todo el movimiento, entre comillas, clandestino que hubo en ese tiempo, porque había mucha represión, se reprimió la vida nocturna, por lo tanto todos los grupos artísticos, musicales, expresión cultural que hubo en ese fue muy rico, a pesar de la represión. Muchos músicos, muchos grupos folclóricos, muchos grupos musicales, por ejemplo Los Prisioneros, ¿no es cierto? Las canciones hasta el día de hoy cantada, remasterizada de Víctor Jara, el aporte artístico que hicieron toda la gente, los grupos de protesta que hubo de la época, fue muy, muy rico, muy enriquecedor hasta el día de hoy y muy conocido a nivel mundial. ¿De qué forma el golpe de Estado nos ayuda a comprender nuestro presente? Creo que fundamentalmente, sobre todo los adultos mayores de 40 o de 50 años, nunca tenemos que olvidar lo que pasó en Chile, ni justificar absolutamente nada. Creo que todo lo que ha vivido nuestro país, de alguna manera, se justifica. El estallido social, por ejemplo, fue el descontento de la juventud que no estaba de acuerdo con muchas de las injusticias que habían pasado durante años en Chile y que lamentablemente se repitieron durante los gobiernos de la derecha. La desigualdad social que todavía existe en nuestro país, que se ve desde los sueldos hasta las áreas verdes que existen por las comunas. Hay un estudio y hay un libro que yo se los recomiendo a ustedes, ojalá lo puedan leer o tengan acceso a información sobre la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina en Chile y en el Caribe. Hizo un estudio sobre la desigualdad social que hay aquí, una desigualdad que va como lo físico, cómo están construidas las casas, las áreas verdes, de los sectores más populares hasta los sectores más acomodados, la construcción de las viviendas, la amplitud, que eso también genera muchas veces hacinamiento en los sectores más populares y por ende provoca cansancio, irritabilidad, hiperactividad en los niños, también en los adultos. La desigualdad en cuanto a la adquisición de conocimiento, de cultura, y es muy útil que ustedes lo puedan leer y analizar. Creo que ahí se puede ver toda la herencia que tuvimos del tiempo de dictadura militar y que lamentablemente
sigue vigente. Querámoslo o no, somos un país marcado por la dictadura y que lamentablemente vamos a seguir durante muchos años. Ese es mi pensamiento, producto de lo que dije anteriormente, que no hubo justicia. Y la desigualdad social provoca muchas veces la violencia entre los jóvenes. El hecho de que los padres ganen el sueldo mínimo en relación a gente que gana millones de pesos, el hecho de escuelas municipales tengan 40 o 45 alumnos en un curso versus 15 alumnos en una escuela particular, obviamente genera sentimientos encontrados de rabia, de frustración, la mala calidad de la alimentación también producto del presupuesto familiar. No podemos comparar, sin menospreciar por supuesto, un estudiante de un instituto, de un colegio municipal a un estudiante de un colegio particular pagado, ¿no es cierto?, que lo tiene todo, que tiene una buena alimentación, tiene un buen servicio de salud, tiene seguros de salud, tiene todo lo que es la parte académica a sus manos, producto de un buen presupuesto familiar, versus lo que tiene un estudiante de un colegio municipal que muchas veces los padres ganan el sueldo mínimo, hay una jefa de hogar, ¿no es cierto? Por ende, la alimentación no es de la mejor calidad como se quisiera. A eso puede sumarle problemas familiares, problemas de salud de los miembros de la familia, y que todo incide en los aprendizajes. No es bueno comparar el rendimiento de un colegio de estudiantes de una escuela municipal a una escuela particular pagada. No es bueno, porque inciden muchos factores en ese aprendizaje. Desde lo más básico, que es tener 40 alumnos en una sala, a tener 15 o 20 alumnos en una sala de clase. Eso. Muchas gracias.